ayudas. Hola muchachos, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a estudiar este tema, el movimiento unidireccional. También le llaman el movimiento en una dimensión, ¿no es cierto? Este es un nombre también común para este tema. También el movimiento rectilíneo, ¿ya? Pero no es un movimiento rectilíneo uniforme como se estudiaba en los cursos elementales de cinemática. Esto más bien está inscrito en un tema que se llama la cinemática de la partícula, o también la cinemática del punto material o del punto material. Ya digo esto porque a veces se confunde este tema con los movimientos de la cinemática elemental, decía esto de MRU, MRV y cosas así. No, aquí sabemos que el movimiento es rectilíneo, pero no guarda esa regularidad de rapidez constante o aceleración constante. Más bien aquí entendemos que todo es variable, es un movimiento general en una dirección. Bien, también se le llama el caso cero, y es el caso inicial en el estudio del movimiento unidireccional. ¿Por qué? Porque las funciones, estas llamadas también funciones del movimiento, esta de aquí X que ustedes ven ahí es la función de posición, esta la función de rapidez y la última la función de módulo de aceleración. Y el caso cero entonces está cuando estas dependen solamente de este parámetro t, que es el transcurso del tiempo. Entonces cuando ocurre esa situación decimos que estamos frente al caso inicial, el caso más elemental, el caso cero. Y luego, claro, después de entender esta situación, entonces podremos revisar, les recomiendo que vean el video en donde tenemos los casos 1, 2 y 3, casos especiales en donde la dependencia ya no es del tiempo, ¿no es cierto?, directamente, sino que depende la rapidez, depende de la posición, o la aceleración depende de la rapidez, o a su vez la aceleración depende de la posición. Bueno, pero eso será entonces después. Por ahora entonces el caso inicial, donde estas variables cinemáticas o estas variables del movimiento dependen solamente de t. Entonces, al revisar esto, lo que vamos a hacer es revisar la parte teórica para ser capaces de resolver un problema como este, que es el típico problema de esto, ¿no es cierto?, de esta parte. Este problema que dice una partícula se mueve horizontalmente sobre el eje X según esta función. Miren, aquí tenemos una función polinómica cúbica del tiempo, ¿no es cierto? Dice dos cosas, nos pide. La una, cuando t igual 2 segundos, o sea, en un instante de tiempo, debemos saber la posición, rapidez y módulo de aceleración de la partícula. Y en segunda instancia nos piden en el literal B, calcular rapidez media, módulo de aceleración media en un intervalo entre 0 y 2 segundos. Bueno, empecemos la explicación primero y luego abordaremos, o vamos paralelamente abordando este problema de aquí. Miren, lo primero es que las variables cinemáticas o las funciones del movimiento les llaman algunos. Repito, las variables cinemáticas o también las llamadas funciones del movimiento, como quiera que ustedes gusten decir, las dos cosas se refieren al mismo tema. Son tres de ellas. La una es el tema de la posición. La posición, y la posición está dada por una función como esta que ven aquí, es la función que gobierna, que ordena, que indica la posición de la partícula en cada instante de tiempo. Entonces una función de posición es esta de aquí, es una función que se dice X depende del tiempo. Y como ejemplo podremos tener esa que ustedes ven ahí. Esa es entonces la función de posición. Y también hay que decir que ¿qué es lo que indica? Indica la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. En otras palabras, responde esta pregunta: ¿dónde estará ubicada la partícula en cualquier instante de tiempo? ¿Ya? Esa sería la situación. Entonces, por ejemplo, miren, si usamos este ejemplo de aquí donde dice que x es igual a lo de allá, entonces tendríamos aquí, voy a reescribirle, x de t es igual. Ya, pero aquí debemos interpretar qué es lo que está sucediendo. Hagamos un dibujo para tratar de entender el asunto. Miren, aquí tenemos el eje X y vamos a imaginarnos que es una varilla material, ¿no es cierto?, o un alambre muy rígido que no puede doblarse.
¿sí? Y la partícula vamos a suponer que es capaz de viajar sobre este alambre porque está siendo atravesada por esta varilla, ¿no es cierto? Y claro, entonces puede moverse de izquierda a derecha, es decir, como si fuera una bolita en un ábaco, ¿ya? Y entonces, bueno, aquí podemos ya utilizar esa función, la que vemos acá, para obtener esa información, dónde está la partícula en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, miren, aquí nos está preguntando el problema, cuando el tiempo es 2 segundos, calcular la posición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos x de 2 segundos y lo vamos a calcular. Sería 3 por 2 al cubo, o sea, 3 por 2 elevado al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, ahí dice, ¿no es cierto?, más 2 y más 1, es decir, donde está la letra T le ponemos el número 2 y nos quedaría lo siguiente. Aquí sería 3 por 8, ¿no es cierto?, son 24, es lo primero, luego menos 6 por 4, o sea, 24, que se cancelaría con el anterior, y luego más 2 y más 1, que me da 3. Por lo tanto, entendemos que x de 2 es igual a 3, pero ¿qué es esto de x de 2 es igual a 3? Miren, lo que entendemos es que la partícula puede moverse para uno y para otro lado, pero ¿cómo se va a mover? Se va a mover gobernada por esta función de aquí, que dice que cuando el tiempo es 2, la partícula está en esta posición. Le voy a poner así para decir que está pasando por ahí. Justo cuando el tiempo t es igual a 2, la partícula está pasando por esta posición. Ahora, ¿para dónde estará yendo? ¿Para allá o para acá? No sabemos, eso no podemos saberlo. Lo único que nos responde es dónde está la partícula. Y si quisiéramos saber, por ejemplo, cuando el tiempo es 0, entonces podemos cambiar aquí lo que hicimos antes. Miren, cuando el tiempo es 0, la partícula estará aquí reemplazando 0. Esto me da 0, 0, 0, 1. O sea que cuando el tiempo es 0, entonces cuando recién arranca el cronómetro, ¿no es cierto?, la partícula está pasando por este punto que vemos ahí. Ahora, ¿será que la partícula, como después de 2 segundos ya está acá, será que va para allá o será que primero va para acá? No sabemos. Insisto en que lo único que nos indica eso es esa situación, ¿no es cierto? Nos avisa en dónde está la partícula en cualquier instante del tiempo, ¿ya? Esa es la situación. Bien, otra cosa que deberíamos mencionar también al respecto de lo que acabamos de ver es el tema del desplazamiento. El desplazamiento es un vector, pero para este movimiento, como es unidireccional, entonces no lo tratamos vectorialmente, sino simplemente decimos que delta x es un x final menos un x inicial. Ese es lo de un delta, ¿no es cierto? Entonces, podríamos nosotros calcular ese desplazamiento para 2 instantes. Por ejemplo, este de aquí, cuando el tiempo sea igual, por ejemplo, a 2 segundos, el instante final, y cuando el tiempo sea igual a 0 segundos, ¿no es cierto?, para saber entonces qué desplazamiento hizo la partícula. Entonces, como ya lo resolvimos, cuando el x, cuando el tiempo es 2 segundos, ya lo encontramos, ¿no es cierto?, y encontramos que era 3. Entonces, este de aquí es 3, y menos el x cuando el tiempo es 0 segundos, entonces es 1. O sea que el desplazamiento es igual a 2 metros. Entonces, fíjense cómo hemos hecho ese cálculo de ahí. Bueno, esto es al respecto de la primera variable, la posición, ¿no es cierto? La variable cinemática, repito, esa es la posición. Pero otra variable cinemática, la segunda, es la rapidez. No digo aquí la velocidad porque ese es un concepto vectorial y ustedes ven que aquí no estamos tomando en cuenta el aspecto vectorial, ya que todo ocurre en una sola dirección. Entonces, ¿cómo encontramos la rapidez? La rapidez se encuentra derivando la función anterior, la voy a poner a señalar, a resaltar aquí. Entonces, encontramos que la rapidez va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esta entonces va a ser la fórmula con la cual encontramos o encontraremos la rapidez. Ahora miren, para el caso en el que estamos hablando, ¿no es cierto?, para el ejemplo, para el ejercicio que está acá, si fuera ese un ejemplo, ¿cuál sería una función de rapidez? Sería la derivada, ¿no es cierto?, de la cantidad anterior. Entonces fíjense, si esta que ustedes ven ahí la derivamos, vamos a encontrar una función de rapidez. Claro, también será función del tiempo, pongámosle esa dependencia. Podemos poner o no poner
paréntesis, ¿no es cierto? Pero para recordar que nos queda dependiente del tiempo, le ponemos así. A ver, este 3 por 3 es 9, estoy derivando, ¿no? 9t cuadrado, así es la derivada de esto, luego menos 12t, o sea, esto es porque 6 por 2 es 12, t se le elimina, se le reduce una unidad y me queda esto, más 1 y más 0, porque la derivada de una constante es 0. Si tiene alguno de ustedes un problema en esta situación, les recomiendo revisar una clase, un video respecto a derivadas, las derivadas de las funciones más comunes o derivadas de tabla, podría ser una buena idea ese video. Bien, pero entonces esta es una función de rapidez. La que vemos aquí es una función de rapidez para cualquier tiempo t, ¿sí? O sea que esta no es realmente la rapidez, es una función de rapidez. Pero podemos utilizarla para encontrar la rapidez que tiene en un instante dado. Y dado que aquí nos pide el problema, cuando el tiempo es 2, calcular la posición, ya calculamos. Cuando el tiempo es 2 segundos, está en la posición 3. Eso fue calculado ya. ¿Y cómo fue calculado? Reemplazando ese tiempo 2 y nos daba este número 3 de ahí. Ya, pero ahora necesitamos la rapidez cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Reemplazamos, en vez de t le ponemos 2 y nos va a quedar 9 por 2 al cuadrado, eso es 9 por 4, menos 12 por 2, ¿no es cierto? Y más 1. 9 por 4 son 36. Luego tenemos 12 por 2, son 24, y luego más 1. Bien, entonces ya sabemos que cuando el tiempo es 2, la rapidez es igual a 13 metros sobre segundo, con lo cual hemos resuelto esta parte de aquí del problema. También hay otra cosa que podríamos mencionar, es si aquí teníamos una fórmula para este llamado módulo del desplazamiento, entonces no olvidarse este concepto de aquí, se llama el módulo del desplazamiento, ya ese sería lo que calcula ese recuadro de ahí, ¿sí? Entonces, acá tendríamos otro concepto similar, paralelo al de acá, que sería el delta V, el cambio de velocidad, que sería una rapidez final menos una rapidez inicial, que vendría a ser análogo a lo que tenemos allá arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si es que pensamos en aplicar eso de ahí a un punto dado, tendríamos lo siguiente. Miren, si quisiéramos en un instante cuando el tiempo es, por ejemplo, 2 para el instante final y un instante inicial que sea igual 0, tendríamos que lo siguiente aplicado sería así: delta V es igual a un V de 2, sería la rapidez final, menos un V de 0. Pero el V de 2 lo hemos calculado, ¿no es cierto? V de 2, esto es igual a 13, ¿no es cierto? 13, ¿ya? Y el V de 0 es el que resulta de reemplazar el tiempo 0 en esta expresión. Pero esto es muy fácil. Si aquí le reemplazamos el 0, sería 9 por 0, menos 12 por 0, y queda solamente 1. Entonces, menos 1 igual a 12 metros sobre segundo. Estaríamos hablando de un cambio de velocidad. Entonces, a este de aquí se le llama el cambio de la rapidez. Cambio de la rapidez. Ahora bien, interpretemos este resultado. Miren, si bien esto de aquí, la rapidez cuando el tiempo es 2 nos salió 13, ¿no es cierto? Este valor de aquí 13, ¿cómo lo interpretamos en el gráfico? Decíamos que cuando el tiempo es 2, fíjense, la partícula estaba pasando, cuando el tiempo es 2, estaba pasando por x igual 3. Eso fue porque nosotros reemplazábamos allá el tiempo y nos salía este x igual a 3. Recuerden que este es el eje x. Pero ya resolvimos el tema de dónde. Ahora esto de acá nos indicará con qué rapidez está pasando. Entonces está pasando con una rapidez igual a 13 metros sobre segundo. Vamos a dibujarle aquí a la partícula y le ponemos aquí su rapidez, 13 metros sobre segundo. O sea que ya sabemos dónde y también sabemos con qué rapidez está pasando. Y además otra cosa, miren, importante. Me salió positivo, ¿no es cierto? 13 significa hacia la derecha. Entonces pongamos también aquí. Esto es muy importante. Cuando esta me sale con signo positivo significa movimiento a la derecha. Y cuando este me sale con signo negativo, digamos me hubiese salido, por ejemplo, ¿no? Menos 13, ya habría pensado que sería un movimiento hacia la
izquierda, ¿sí? Esa es la información que me reporta. Miren, mientras la primera función me dice dónde está esta segunda de rapidez, que es la derivada de la anterior, entonces al calcularse y reemplazar, me da la rapidez. Y si el signo es positivo, me indicaría a la derecha, el signo negativo me indicaría moviéndose a la izquierda. ¿Y con qué intensidad de movimiento? O sea, con qué rapidez. Estaba moviéndose con el valor que sale. Aquí nos dio ese valor, era igual a 13 metros sobre segundo. Y finalmente, el último concepto de las variables cinemáticas, son tres, ¿no? Una, dos, y la tercera es la función de módulo de la aceleración, módulo de aceleración, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene? Entonces empecemos escribiendo, el módulo de aceleración viene a ser la derivada con respecto al tiempo, pero de la rapidez. Pongamos este recuadro entonces, que es similar a este de acá, pongamos este también recuadro para que se indique que son similares, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, ¿ya? ¿Y esto qué nos indica? Nos indicará, si lo uno me decía dónde se encuentra, lo otro me decía con qué rapidez está pasando, y este me indica con qué intensidad de aceleración está en ese instante pasando la partícula, con qué intensidad de aceleración. Y claro, como sabemos que es una derivada, vamos a aplicar para el ejemplo. Miren, aquí teníamos al comienzo la posición, la derivamos y nos dio la función de rapidez. Ahora nos va a dar una función de módulo de aceleración. Así, miren, la aceleración dependiente del tiempo será la derivada. Voy a señalar dónde voy a derivar, en este de aquí. Sería así, 9 por 2, 18t, a la 2 dice, entonces le pongo la 1. Luego menos 12 por 1 sería, ¿no es cierto? Y más 0. Esta sería entonces una función de módulo de aceleración para cualquier tiempo, ¿ya? Y entonces, como es para cualquier tiempo, voy a utilizarla para saber y para calcular algo que me pide aquí, el módulo de aceleración cuando el tiempo es 2. De tal forma que módulo de aceleración cuando el tiempo es 2 me va a dar 18 por 2, ¿no es cierto? Porque el tiempo es el que vale 2 y menos 12. 18 por 2 son 36 y restado 12 me da 24 metros sobre segundo al cuadrado, que es parte de la respuesta al problema, así como también era parte de la respuesta a esto de aquí. Y acá no le pusimos, pero lo calculamos, ¿no? X cuando el tiempo es 2 me daba 3 metros, que también entonces es parte de la resolución del problema. Significa entonces que, miren, cuando el tiempo es 2, sabemos tres cosas de la partícula. Está pasando por una posición que está ubicada a 3 metros del origen, está hacia allá, ¿no es cierto? Esa es una cosa. ¿Dónde? Luego, ¿qué más sabemos? Que justo cuando está pasando por aquí, tiene una rapidez de 13 metros sobre segundo a la derecha. Segunda cosa que sabemos. Y tercera cosa que sabemos, que es cuando el tiempo es 2, o sea, todo es al mismo tiempo 2, que justo cuando está pasando por ese punto de ahí, tiene un valor de aceleración de 24 metros sobre segundo cuadrado. Son las tres cosas que sabemos en ese instante. Vamos a sacar a limpio eso que sabemos para indicar una situación adicional. Miren, cuando el tiempo es 2 segundos, sabemos que al respecto de la posición, x de 2 es igual a 3. Eso es el dónde. Al respecto de la rapidez, sabemos que b de 2 es igual a más 13 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y luego, respecto a la tercera cantidad cinemática o magnitud cinemática, el módulo de aceleración indica que a de 2 es igual, recordamos que nos dio 24 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué quiero hacerles pensar en estas tres cosas que hemos acabado de hacer? Es porque aquí hay un asunto importante respecto a los signos. Cuando estas dos cantidades que tenemos aquí, la rapidez y módulo de aceleración, tienen signos iguales, entonces, como este es el caso, ¿no? Más con más. Entonces el movimiento es acelerado, no digo uniformemente, sino que es simplemente acelerado. Con eso entendería que la partícula está yendo de menor a mayor rapidez justo en ese instante de tiempo. Y si difieren esos signos de ahí, entonces significará
que el movimiento será desacelerado. Escribamos esto aquí como una cuestión importante. Al respecto de los signos, me refiero a los signos de rapidez con módulo de aceleración, tenemos lo siguiente: si los signos son iguales, entonces el movimiento es de tipo acelerado. ¿Y qué significa acelerado? Que va de menor a mayor rapidez, pasando por ese punto. Y cuando los signos no son iguales, le pongo desiguales, ¿no es cierto? Entonces el movimiento es de carácter desacelerado. ¿Qué significa desacelerado? Al revés de lo anterior, significa que el movimiento o el objeto está pasando de estados de mayor movilidad a menor movilidad. Ya esa es una situación que aquí, claro, me salió positivo y positivo, por lo tanto yo puedo indicar aquí que este movimiento es acelerado hacia la derecha. Esta es la característica que puedo inferir de toda la información que saco de este movimiento. Y para terminar, vamos a abordar el literal B de este ejercicio, con lo cual muestro una circunstancia interesante. Son dos fórmulas más, que la primera dice así: la rapidez media es igual a módulo de desplazamiento sobre intervalo de tiempo, rapidez media. Y la segunda, el módulo de aceleración media es el cambio de velocidad dividido para el intervalo de tiempo. Con lo cual terminaríamos el problema. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, miren, en el literal B, calcular la rapidez media y módulo de aceleración media, o sea, justo estas dos cosas, en el intervalo entre t igual 0 y t igual 2 segundos. Entonces, una cosa importante de mencionar: delta t es el intervalo de tiempo, y como todo delta es la diferencia entre una situación final, en este caso de tiempo, menos una situación inicial. Y dado que nos da los límites del tiempo, el tiempo final es el mayor de los dos, es 2, y el tiempo inicial es 0, entonces el intervalo de tiempo es de 2 segundos. Ya tenemos entonces esto de aquí y esto de acá mide 2. Lo que necesitamos para terminar el ejercicio es delta x en ese tiempo entre 0 y 2. Y eso es lo que calculamos acá, miren, cuando estábamos hablando de delta x. Entre el tiempo 0 y 2, para ese mismo ejemplo fue calculado, ¿no es cierto? Teníamos 3 menos 1 igual 2, entonces coincidió. 2 dividido, coincidió para 2, entonces me queda 1 metro sobre segundo, es el valor de la rapidez media. Y finalmente, entonces, ahora, esto de la aceleración media va a ser igual al cambio de rapidez entre el tiempo 0 y tiempo 2, es justo lo que hicimos acá. Teníamos la rapidez al tiempo 2, nos daba 13 metros sobre segundo. Y luego no vamos a hacerlo en este momento, ¿sí? Es muy fácil hacerlo. La rapidez al tiempo 0, ¿cómo se obtiene? Cuando yo reemplazo el tiempo 0 aquí y la rapidez me da 1 metro sobre segundo. ¿Por qué razón? Porque si reemplazo aquí 0 sería 9 por 0, 0 menos 12 por 0 y me queda solamente 1 segundo. De tal manera que el cambio de velocidad va a ser igual a 13 menos 1. Miren, sí lo hemos hecho, aquí está. El b de 2 es 13 y b de 0 es este 1 que pusimos acá, ¿no es cierto? b de 1. Y nos queda 12. Entonces este de aquí es delta b. Entonces lo vamos a poner acá 12. 12 y dividido para delta t es el mismo tiempo 2. O sea que la aceleración media es de 6 metros sobre segundo elevado al cuadrado. A continuación, y para terminar esta clase, te propongo que resuelvas este ejercicio en tu cuaderno. Dice así, miren: una partícula que se mueve horizontalmente sobre el eje x según la función x de t, 2t cuadrado menos 6t más 3 metros. Cuando t igual 3 segundos, calcular la rapidez. En este momento puedes pausar el video y luego te mostraré cuál es la respuesta. Comenzamos. La respuesta a este ejercicio es 6 metros sobre segundo. Espero que esta clase haya sido de la utilidad de ustedes. No se olviden de seguir participando en este canal. Frank Ayudas, suscríbanse, pongan sus likes, sus comentarios aquí abajo y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.